Hola a todas, todos y todes. Espero que se encuentren bien dentro del acontecer nacional. En la presente cápsula vamos a revisar la materia de receptores y vías sensoriales. Y a modo de introducción, les presento lo que se denominó hace un tiempo el Brainbow o cerebro arcoíris, en el cual a través de técnicas de biología molecular y también a través de una reconstitución de los colores de las imágenes, se logró pintar de alguna manera, si se quiere decir, el hipocampo de un ratón, de manera diferencial, dado de que para los neurobiólogos ha sido todo un tema el poder determinar cuál neurona de manera específica se va a proyectar dentro de una estructura del sistema nervioso central. Vamos a partir recordando algunas características importantes de estas células que funcionan como receptores sensoriales. Por un lado, son estructuras que transducen un estímulo de determinada naturaleza en pulsos eléctricos, la cual vendría siendo una de las formas en que se van a comunicar las neuronas. Por otro lado, son bastante heterogéneos en cuanto a su ubicación y complejidad, tanto estructural como funcionalmente. Además, son excitables, es decir, ante un estímulo son capaces de reaccionar, siendo también específicos para la modalidad o el tipo de estímulo al que responden. Por otro lado, la adaptabilidad, como se muestra en el esquema inferior de la izquierda, hace alusión a que estímulos constantes en el tiempo van a generar un aumento de la frecuencia de impulsos nerviosos que genera dicho receptor, pero que posteriormente van a disminuir. Esto último va de la mano con el hecho de que estos receptores codifican la respuesta, como se muestra en la figura inferior de la derecha. Y esto quiere decir que la intensidad de los diferentes estímulos va a determinar un patrón de impulsos nerviosos que se va a materializar en la frecuencia de liberación de neurotransmisores. Por ejemplo, es posible clasificar de manera general a los receptores en base a su estructura, pudiendo encontrar receptores que se asemejan bastante a lo que vendría siendo una neurona tipo, como observamos en este esquema. Tenemos, por ejemplo, a neuronas con terminaciones nerviosas libres, así como tenemos neuronas con sus terminaciones nerviosas encapsuladas. Por otro lado, tenemos también receptores que son especializados, lo cual va de la mano con una modificación tanto en su estructura como en su función, y como se ejemplifica en este esquema a través del bastón, el cual vendría siendo uno de los dos fotorreceptores dentro del sistema visual. Como ya enuncié en un principio, los receptores se caracterizan por ser específicos en cuanto a la modalidad o a la naturaleza del estímulo para el cual son sensibles. En este sentido, les preparé una tabla resumen con los distintos tipos de receptores, ejemplos de ellos, la ubicación, la modalidad y el sentido o la sensación a la que se tienden a vincular para que lo puedan revisar con calma en el PPT que está disponible en el aula. Es importante tener una visión general del sistema nervioso central, el cual, recordemos, está compuesto por el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, entre otras estructuras. Una de estas otras estructuras es el cerebelo, el cual está involucrado principalmente en funciones motoras, y que no vamos a ahondar mucho más allá. En este esquema podemos observar la relación anatómica de las diferentes partes del sistema nervioso central. En el caso del cerebro, es posible distinguir una porción externa denominada corteza cerebral y que se encuentra dividida funcionalmente en diferentes áreas, existiendo áreas que reciben aferencias somatosensoriales, sensitivas, algunas aferencias motoras y áreas de asociación, que van a recoger diferentes aferencias para integrarlas y determinar una respuesta. Algo importante de mencionar es que en esta división funcional del córtex cerebral existen dos áreas súper importantes para el lenguaje, las cuales son el área de Wernicke y el área de Broca. Además de la división funcional que acabamos de observar del sistema nervioso central, específicamente de la corteza cerebral, tenemos también una división en cuanto a hitos anatómicos, siendo el principal de ellos el surco central, el cual nos va a dividir el cerebro en dos hemisferios, derecho e izquierdo. A su vez, estos hemisferios se subdividen en diferentes porciones denominadas lóbulos, los cuales se van a nombrar según su posición relativa a los huesos del cráneo con los que guarden relación, pudiendo encontrar el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal.
además del lóbulo de la ínsula, el cual es un lóbulo del cerebro que se encuentra en una posición más bien profunda respecto a la corteza, por lo que es necesario retraer parte de esta corteza para poder observarlo. A su vez, los diferentes lóbulos van a estar divididos en diferentes porciones a través de surcos más pequeños, los cuales le van a otorgar esta superficie que se le denomina arriñonada a la corteza cerebral. Entonces, como habíamos mencionado, existe una correspondencia entre la función y la anatomía de esta corteza cerebral. Y aquí se les presenta un esquema con los 5 lóbulos del cerebro y sus principales funciones. En el caso específico de lo que son las vías sensitivas y sensoriales, los 3 lóbulos más importantes son el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, debido de que aquí se encuentran las diferentes áreas tanto de asociación bien digo, así como las áreas que van a estar recibiendo las aferencias de tipo sensitivo y sensorial. Por otra parte, el lóbulo frontal y el lóbulo insular también se les tiende a denominar como lóbulos que van a estar mediando funciones cognitivas y cerebrales superiores, como vendría siendo el aprendizaje, el lenguaje y las emociones. Esta correspondencia a la que hago alusión se esquematizó en los denominados homúnculo somatosensorial y motor, los cuales representan las proyecciones de las neuronas sobre estos segmentos de la corteza cerebral, lo que también se les denomina como una distribución somatotópica de la corteza. Es importante mencionar que, pese a que a simple vista se parecen bastante estos dos homúnculos, no existe la misma distribución somatotópica en ellos. Dentro del homúnculo somatosensitivo, destaca la gran superficie que está siendo ocupada por la cara, los tejidos y órganos anexos a esta, junto con la mano y los dedos. Esto en el fondo debe entenderse como una mayor cantidad de neuronas que van a estar informando de los diferentes estímulos en dichas zonas del cuerpo. Cabe mencionar, además, que la corteza somatosensorial se le suele denominar como corteza sensitiva primaria, dado de que también existe una corteza sensitiva secundaria. Esta corteza somatosensorial o sensitiva primaria es la encargada de integrar aferencias termoceptivas, nociceptivas o de dolor, del tacto, de la propiocepción o la posición y del uso neuromuscular. Como ya deben intuir, en la corteza cerebral van a haber complejos circuitos neuronales que están involucrados en la integración, en la interpretación y en el almacenamiento de cierta información que es útil para poder comparar con experiencias previas las aferencias del momento. Todos estos procesos van a estar en el fondo mediando la percepción de los estímulos externos. Dentro de la corteza cerebral existen 3 áreas importantes de asociación respecto a los estímulos sensoriales, en las que destacan el área de asociación somatosensitiva, el área de asociación visual y el área de asociación sensorial, siendo esta última una estructura bastante compleja debido a que va a estar integrando y determinando una respuesta al considerar información de tipo sensitiva, de tipo auditiva y visual. El segundo tópico a revisar en esta cápsula es sobre la visión y la vía visual. Lo primero que hay que considerar de este aparato visual es que está compuesto por tejidos blandos, tejidos duros y por tejido nervioso. Dentro del sistema que determina la posición del bulbo ocular, mal llamado globo ocular, vamos a tener tejido graso y fibras musculares principalmente. Estas últimas también median los que son los movimientos oculares. También es posible observar en este esquema los límites de la cavidad orbitaria, siendo el hueso que los compone bastante delgado. Es por esto que pese a que existen estructuras neumáticas y de soporte estructural en el cráneo, la órbita y principalmente su piso es muy susceptible ante fracturas por traumas craneofaciales, produciéndose un descenso del bulbo ocular debido a la falta de soporte inferior que le otorga el piso de la órbita y que suele cursar con una visión distorsionada, generalmente doble. Entonces, el sistema visual va a estar compuesto por 4 elementos: el bulbo ocular, los anexos oculares, la cavidad orbitaria y finalmente la vía óptica, que es de tipo nerviosa.
En esta diapositiva se muestran dos esquemas y básicamente son similares, en los cuales se muestra la vía óptica. Podemos observar de que el área visual de la corteza cerebral se va a conectar con neuronas provenientes de la retina del bulbo ocular a través del tálamo. El tálamo es una estructura nerviosa con muchos cuerpos neuronales agrupados en forma de núcleos, y dentro del tálamo existe específicamente el área visual, representado por los núcleos geniculados laterales, los cuales hay uno por cada hemisferio. Entonces, vamos a tener que los axones desde la retina, en forma de nervio óptico, van a salir de la órbita y van a proyectarse hacia el tálamo, siendo esta la primera neurona de la vía y que se está marcada en color morado. En cierto punto, las fibras de estos axones más externos que provienen de cada bulbo ocular van a continuar hasta llegar al tálamo, mientras que los axones que vienen de la retina y que están más hacia la línea media van a cambiar de dirección y van a hacer sinapsis en el área visual del tálamo contralateral. El punto en que ocurre este entrecruzamiento de los axones se denomina quiasma óptico, y posterior a este, a las fibras nerviosas que continúan hacia el tálamo se les denomina tracto óptico. Por lo tanto, el nervio óptico como tal existe hasta el quiasma óptico, bien digo. El tálamo es un centro nervioso de procesamiento de gran parte de la información sensorial, incluyendo la visión, pero exceptuando al olfato. Luego de que el tracto óptico hace sinapsis en el núcleo geniculado lateral, se proyecta la segunda neurona de la vía hacia el lóbulo occipital. El bulbo ocular está compuesto por distintos tipos de tejidos que se disponen en tres capas concéntricas y que nombraré desde lo más externo hacia lo más profundo. La primera de ellas es la túnica fibrosa, que como su nombre indica está compuesta básicamente por proteínas fibrilares y no tanto así por células. Dentro de esta túnica fibrosa distinguimos a la córnea, la cual es transparente y que va a estar en contacto con el medio externo y que por lo tanto va a estar protegiendo de alguna manera al contenido del bulbo ocular y además sirve para refractar la luz. La esclera, por su lado, es mucho más opaca que la córnea y va a servir para la inserción de la mayoría de los músculos oculares y por lo tanto va a ser una estructura bastante rígida. La segunda capa es la túnica vascular o úvea, la cual está compuesta por el coroides, la cual va a ser básicamente una capa de vasos sanguíneos y que por lo tanto va a servir para nutrir a los tejidos del bulbo ocular. Por otro lado, tenemos al cuerpo ciliar, que va a contener dos partes importantes. Por un lado, a los músculos ciliares, los cuales van a estar mediando el reflejo de acomodación, y además contiene a los procesos ciliares, los cuales son los encargados de secretar el humor acuoso. Por último, tenemos al iris, el cual es una especie de diafragma similar a lo que ocurre, por ejemplo, con las cámaras fotográficas, en el sentido de que va a estar regulando el paso de la luz hacia la retina a través del control nervioso del sistema nervioso autónomo, que va a determinar la contracción o la relajación de los músculos del iris, lo cual se denomina miosis y midriasis respectivamente. Finalmente, y como podemos observar en el esquema que está más hacia la derecha, tenemos a la túnica nerviosa o la retina, la cual va a ser un tejido multicelular compuesto por una capa externa denominada epitelio pigmentario de la retina y que contiene a las células fotorreceptoras. Y además tenemos una porción más interna, bien digo, que va a estar representado por células bipolares y que por lo tanto van a ser también elementos nerviosos. En cuanto a los fotorreceptores, esto quiere decir bastones y conos, van a ser neuronas diferenciadas morfofuncionalmente como mencionamos en un principio y como se puede apreciar en el esquema que está más hacia la izquierda. Por lo tanto, estas células están especializadas en la transducción de un estímulo particular, y en este caso van a estar transformando estímulos luminosos en forma de una longitud de onda en pulsos nerviosos que serán transmitidos por los elementos nerviosos que se encuentran en la capa más profunda de la retina como acabamos de ver y que posteriormente seguirán la vía nerviosa. También es importante mencionar que estos fotorreceptores poseen fotopigmentos. En el caso de los bastones es rodopsina y en el caso de los conos es conopsina. Estos pigmentos son sensibles, es decir,
se van a excitar a una longitud de onda específica, lo cual a través de un complejo proceso de integración sensorial se traduce, bien digo, en una imagen con color. Como podemos observar en el gráfico que se encuentra superior a la izquierda, va a existir un rango en el cual se asocia una determinada longitud de onda a un color en específico. En el caso del azul vendría siendo entre 450 y 500 nanómetros. Cabe mencionar que estos conos son los que median la percepción de los colores y que básicamente la percepción del color funciona a través de un sistema RGB, por sus siglas en inglés rojo, verde y azul. Algo bastante parecido a lo que ocurre con los dispositivos electrónicos que se conectan con un cable de 3 colores a una televisión. Finalmente, los músculos del aparato visual se clasifican según formen o no parte del bulbo ocular, pudiendo encontrar músculos intrínsecos, como se muestra en la izquierda, y músculos extrínsecos, como se muestran en la derecha. Los músculos que realmente forman parte de los anexos de este aparato visual o sistema oculomotor van a ser los músculos extrínsecos. En el caso de los músculos intrínsecos, se van a caracterizar por formar parte del bulbo ocular y están representados por los músculos radiales y los músculos ciliares, siendo de tipo involuntario estos músculos. Los músculos radiales, por su lado, tienen un control simpático y van a mediar la dilatación de las pupilas, lo cual se denomina midriasis. Y los músculos ciliares van a estar controlados por el sistema parasimpático y van a hacer justamente lo contrario, es decir, van a contraer la pupila, lo cual se denomina miosis. Finalmente, los músculos extrínsecos son de 3 tipos y se originan en una estructura denominada anillo tendinoso común, que está señalada con un rectángulo rojo y van a ser de carácter voluntario. Dentro de estos músculos extrínsecos tenemos 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Todos estos se van a insertar en el bulbo ocular, y un músculo elevador del párpado superior, que es el único de estos músculos que no se inserta en el bulbo ocular. La acción de estos músculos determina el movimiento del bulbo ocular en los diferentes ejes del espacio. En este esquema podemos ver los principales músculos que median los diferentes movimientos del ojo, y en este sentido se define como aducción un movimiento que acerca una determinada estructura hacia la línea media. En cambio, en las abducciones la estructura se va a alejar. Finalmente, un tipo de movimiento especial es el de excicloducción e incicloducción, en el cual el bulbo ocular no se traslada, sino más bien gira sobre su mismo eje. Finalmente, tenemos algunas animaciones donde se ilustra la acción de los músculos extrínsecos e intrínsecos que van a estar formando parte del aparato visual. En el caso de los músculos intrínsecos, están representados en el esquema inferior de la izquierda, en el cual podemos ver cómo es que la pupila se agranda o se dilata o se contrae o disminuye su diámetro. Una pequeña ayuda por si les cuesta asociar los músculos y los movimientos es que, por ejemplo, para la elevación y la depresión vamos a tener un músculo recto, ya sea superior o inferior, funcionando en conjunto con un músculo oblicuo, lo cual nos va a estar ayudando. De tal manera que en el caso de la elevación vamos a tener al recto superior actuando con el oblicuo inferior. Es importante también mencionar que en el caso del músculo oblicuo superior va a pasar por una estructura anexa llamada polea de reflexión, en el cual sus fibras van a cambiar de dirección, como se puede observar de mejor manera en el esquema inferior de la derecha. Finalmente, estos músculos extrínsecos no van a estar controlados ni por el sistema nervioso autónomo, ni mucho menos por el nervio óptico, el cual es el encargado de otorgar la sensorialidad al aparato visual. Más bien van a estar controlados por otros pares craneales, los cuales vendrían siendo el nervio oculomotor, el nervio abducens y el nervio troclear, y que no viene al caso tampoco detallar qué nervio va a estar inervando de manera específica a cada uno de estos músculos extrínsecos. Probablemente en sus cursos de anatomía para los que estudien ciencia de la salud sí tengan que aprenderlos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.